Hola, yo les voy a conversar un poco las apreciaciones del libro de liderazgo, El poder de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y es, sí, quizás voy a tratar de destacar los aspectos más importantes que yo rescato del libro. Y bueno, y quizás es importante decir que el libro es fácil de leer, es un libro que está lleno de ejemplos. Cada uno de los abordajes y de lo que Daniel Goleman nos quiere compartir está puesto en un contexto. Y entonces es muy fácil entender y llegarle al punto de lo que nos quiere decir. Así que es un libro que definitivamente todos y todas están invitados a leer. Eh, es muy bonito, los ejemplos tienen bastante sentido, ¿verdad? Se ven reales y entonces hay mucho aprendizaje en este libro. La relación que tiene con nuestra labor, con para lo que nos estamos preparando, que es en algún momento ejercer liderazgos y ejercer jefaturas, por ejemplo, o roles directivos y demás. Definitivamente, Daniel lo que hace es que nos presenta cuáles son esas características esenciales que debe tener el líder, cuáles son los estilos de liderazgo, pero también nos acerca al respecto de cómo, ¿verdad? Cómo ejercer ese liderazgo y cuáles son las características. Y también nos da ejemplos muy importantes de qué es lo que no se debería de hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar y les voy a contar entonces de qué va y cuáles son los aspectos más importantes de este libro. En esta parte, en el marco de competencias, Daniel Goleman lo que hace es una descripción de competencias, y esto es muy importante, ¿verdad? No solamente son características, sino que son competencias, dimensiones de competencia que deben de tener los líderes. Y todo el enfoque a lo largo del libro está desarrollado también en relación con cómo el cerebro funciona, y eso es muy interesante, se basa en investigaciones, ¿verdad? No es solamente apreciaciones personales de la vida, por ejemplo, de la experiencia, sino que también toma en consideración importante las investigaciones al respecto del cerebro. Por ejemplo, nos dice, tenemos la cuestión de cómo puede el líder desarrollar más la inteligencia emocional. En ese aspecto, la buena noticia de los científicos que investigan el cerebro es la neuroplasticidad, el descubrimiento de que el cerebro sigue creciendo y moldeándose durante toda la vida. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque lo que quiere decir es que podemos seguir aprendiendo, podemos seguir desarrollando, podemos seguir mejorando. ¿Qué desesperanzador sería, por ejemplo, si pensáramos en que llega un momento en el que ya no aprendemos? No, genera mucha esperanza y mucha expectativa el hecho de que podemos seguir aprendiendo porque podemos seguir mejorando, ¿verdad? Y no nos vamos a quedar enfrascados en un solo lugar. Este es el marco de competencias que propone Daniel: autoconciencia, conciencia social, gestión de las relaciones, la autogestión. Y al respecto de la autoconciencia, por ejemplo, es importante mencionar, él nos dice, la autoconciencia implica comprender en profundidad las emociones, los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos de uno mismo. El individuo que posee un alto grado de autoconciencia reconoce cómo afectan sus sentimientos a él mismo, a los demás y a su rendimiento laboral. La autoconciencia abarca la concepción que tiene la persona de sus valores y sus objetivos. La gente autoconsciente está al tanto de sus limitaciones y sus puntos fuertes, se siente cómoda hablando de ellos y con frecuencia demuestra afán de recibir críticas constructivas. Así que la autoconciencia definitivamente es el primer paso para la mejora continua. Si yo no tengo conciencia de cuáles son mis habilidades y de cuáles son mis debilidades, pues difícilmente voy a plantear metas, voy a plantear proyectos y tampoco voy a estar muy consciente de por qué suceden algunas de mis acciones. En ese sentido, la autoconciencia es fundamental para todo lo que sigue. Luego tenemos la autogestión. La autogestión se caracteriza por el autocontrol emocional, la adaptabilidad, la capacidad de triunfo y la actitud positiva. La autogestión dice
que está relacionada con la autorregulación y es una especie de conversación interior continuada. Es el componente de la inteligencia emocional que nos libera de la prisión en la que nos encerramos, en la que pueden encerrarnos nuestros propios sentimientos. Y esto, en la imagen ustedes pueden ver que hay como unas flechas que van como circulando, ¿verdad? Y esto es porque esto es dinámico. La autoconciencia se relaciona con autogestión. Y entonces la autogestión es cuando yo ya soy consciente de mis habilidades, por ejemplo, y de mis potencialidades, yo las autogestiono y me muevo y avanzo y retomo o analizo. Esa es la autogestión. En cuanto a la conciencia social, aquí lo que tenemos es que interviene en la empatía y la conciencia organizativa. Y quizás es importante destacar que en la empatía, de todas las dimensiones de la inteligencia emocional, nos dice Daniel, la empatía es la que se reconoce con mayor facilidad. La empatía es especialmente importante hoy en día como componente del liderazgo como mínimo por 3 razones. El incremento en la utilización de los equipos, el rápido avance de la globalización y la necesidad creciente de conservar a los buenos trabajadores. En resumen, la empatía permite comprender la estructura emocional de un equipo de trabajo. Y esto, y yo creo que sí, definitivamente sin empatía, sin poder tener la capacidad de entender los sentimientos de los demás y poder ponernos en los zapatos del otro, es muy, muy difícil que se puedan gestionar equipos o ser parte de un equipo. En relación a la gestión de las relaciones, hay diferentes temas que se relacionan con el liderazgo inspirador, la influencia, la gestión de los conflictos y el trabajo en equipo y la colaboración. Entonces, bueno, aquí está como, ¿verdad? Daniel nos hace como esta gran descripción. Hacia el final del libro, inclusive, hay un apartado muy bonito en el apéndice en donde vienen detalladamente descritas estas competencias. Y bueno, a lo largo de todo el libro, yo quise destacar algunas pequeñitas frases, ¿verdad?, que me parecen muy poderosas. Por ejemplo, aquí, esta es empezando el libro y dice, las cifras nos muestran una realidad convincente sobre la vinculación entre el éxito de una empresa y la inteligencia emocional de sus líderes. Y esta es una idea fuerza porque todo el libro habla de cómo también, digamos, además de las características, las competencias y bueno, más adelante vamos a ver los tipos de jefes, cómo la inteligencia emocional es clave para el abordaje del trabajo, para el trabajo con los equipos, para autogestionarse, para todas las acciones. En realidad la inteligencia emocional es clave y está directamente relacionado, como nos dice esta frase, con la vinculación, con el éxito de una empresa. Luego, Daniel nos presenta los estilos de liderazgo, como les decía, todos con buenos ejemplos, muy bien descritos. Él define estos, el visionario, el autoritario, el coach, el conciliador, el democrático, el ejemplarizante y el dominante o coercitivo. De todos, el que se valora como mejor es el autoritario. Todos los demás son buenos también, pero tienen algunos aspectos, digamos, riesgosos, si se quiere. Aquí en la tabla podemos ver que el efecto sobre el clima laboral dice que el autoritario es el tremendamente positivo, mientras que otros pueden ser inclusive, como dicen el ejemplarizante, a menudo muy negativo. Y entonces, ¿cuándo son los momentos de aplicación más adecuados? Y eso es importante, ¿verdad? Porque luego en la siguiente frase vamos a ver que
no solamente se trata de decir o de identificarse con un estilo de liderazgo. ¿Y por qué, digamos, quizás, por qué si unos pueden ser más positivos que otros, entonces por qué valdría la pena conocerlos? Bueno, precisamente porque es que hay momentos de aplicación adecuada y quizás lo importante es eso, poder variar y poder tomar decisiones muy conscientes al respecto de cuál es el estilo de liderazgo que mejor funciona en una determinada ocasión. De manera que eh, no se trata de identificarse con un solo estilo, no se trata de que, digamos, de solamente querer implementar las características de algunos, sino lo que Daniel nos dice es que, nos dice así: los líderes que aplicaban estilos que afectaban positivamente el clima laboral obtenían resultados económicos claramente superiores. Pero también esta frase que me gusta al respecto de que eh, numerosos estudios, incluido este, ¿verdad? Porque el libro está basado en varios estudios, han demostrado que es mejor que un líder emplee un amplio repertorio de estilos, los que dominan 4 o más, en especial el autoritario, el democrático, el conciliador y el coach, logran el mejor clima laboral y el mejor rendimiento. Por eso tiene mucho sentido conocer todos los estilos, sus características, en qué momentos tienen una aplicación más adecuada, pero sobre todo porque de forma muy consciente quizás no debemos apuntar solo a un estilo, sino a varios. Esta es otra idea que me parece poderosa, ¿verdad? Dice así: influimos de forma constante en el estado cerebral de los demás. Según mi modelo de inteligencia emocional, y ¿verdad? Este es un concepto poderoso a lo largo de todo el libro. La gestión de las relaciones quiere decir, en este nivel, que somos responsables de cómo determinamos los sentimientos de las personas con las que interactuamos, para bien o para mal. En ese sentido, la capacidad relacional tiene que ver con la gestión de los estados cerebrales de los demás. Y es que esto, digamos, lo rescato en este momento porque, a fin de cuentas, después de los estilos, las competencias y demás, y la inteligencia emocional, todo se trata, al final, digamos, yo lo resumo así, eso es una apreciación personal, todo se trata de cómo nos relacionamos con los otros y cómo concebimos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras compañeras de trabajo, a las personas que tal vez están bajo mi liderazgo, ¿verdad? O que están en un equipo que yo tengo que gestionar o coordinar, cómo los concibo como un ser humano complejo, ¿verdad? Que no solamente son autómatas produciendo y generando productos, no, somos personas, somos una gran complejidad de sentimientos, de emociones, de cultura, ¿verdad? De otras cosas. Y con esto no quiero decir que entonces seamos tan complejos que entonces no nos podemos relacionar. Todo lo contrario, es que si soy consciente de que cuando una persona llega en la mañana al trabajo, puede ser que venga cargando una serie de preocupaciones o de quizás alguna enfermedad o algo así, entonces puedo entender mucho mejor por qué reacciona de una u otra forma durante el día, por ejemplo. Si una persona llega eufórica, está demasiado emocionada, entonces puedo gestionar eso también a favor de las metas y del equipo. Pero eso requiere mucha pericia, mucha sensibilidad. Entonces, al final de cuentas se trata de eso, de sensibilizarnos con que trabajamos con personas que no solamente producen, sino que tienen un rol social importante y a nuestro alrededor, y nosotros también impactando ese alrededor, ese contexto. En otro apartado del libro, Daniel habla y explica la relación entre el estrés y el rendimiento. Y aquí voy a retomarlo muy rápido, pero lo que dice es que hay digamos, niveles saludables de estrés, ¿verdad? Como podemos ver aquí en el gráfico. Si no hay mucho, digamos, si no hay mucha presión, si no hay mucho movimiento, hay aburrimiento.
Por lo tanto, ciertos niveles de estrés pueden generar atención, pueden generar reto, pueden generar emoción. Y eso está bien. Pero cuando ya el estrés sobrepasa ese nivel adecuado, ¿verdad? Saludable, cuando ya sobrepasa y lo que genera es una carga demasiado grande, demasiado fuerte, entonces es cuando las personas, exacto, se sobrecargan y entonces digamos, ya no funcionan de la misma manera. Y este es un apartado del libro que él llama Condiciones Ideales para Triunfar. Hay otras partes del libro que hablan al respecto de, digamos, de cómo hacer crítica, de la importancia de la risa en los equipos, de lo colaborativo y demás. Pero esta parte me llamó la atención y dice así: la sobrecarga es un estado nervioso en el que la excitación emocional entorpece el funcionamiento del centro ejecutivo del cerebro. Cuando estamos sobrecargados no podemos concentrarnos ni pensar con claridad. Entonces vean qué peligroso es cuando no se gestiona bien el estrés. Y no solamente se gestiona, digamos, nosotros como autogestionándonos, ¿verdad? Y conscientes de lo que sucede, sino también si tenemos un equipo de trabajo, cuánto estrés es saludable, cuánto estrés es adecuado a someter al equipo. Pero cuando ya llega un punto en el que en lugar de obtener rendimientos adecuados, lo que vamos a provocar es más bien sobrecarga y que las personas no produzcan, no piensen y no se sientan bien. Por último, Daniel hace comenta que una consulta que hizo preguntó cuáles eran las características del jefe bueno y el jefe malo. Y a mí me pareció particular retomarlo. Dice que el jefe bueno sabe escuchar, ofrece estímulos, es muy comunicador, es valiente, tiene el sentido del humor, muestra empatía, es decidido, acepta su responsabilidad, es modesto y comparte la autoridad. Me pareció bonito dejarlo aquí para el final, para que busquemos todos y todas esas características. Dejemos las características del jefe malo por ahí, seamos conscientes, pero tratemos de tener más características de jefes buenos y finalmente ser líderes, no solamente jefes, y potenciar todas estas habilidades importantes para generar un clima organizacional saludable, para que logremos alcanzar las metas, pero que también las personas se sientan felices en el lugar en donde trabajan. Así que el reto no es sencillo, el reto es grande, pero bueno, Daniel nos da bastantes tips y recomendaciones importantes para implementar liderazgo. Así que es un paso hacia adelante. Espero que les haya gustado y que sea útil el resumen y por supuesto todos y todas a leer el libro.